Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Monroy Martínez y hoy voy a hablar sobre lo siniestro o Unheimlich, por su idioma original, que es un concepto desarrollado por Sigmund Freud y cómo se manifiesta en el cuento de El corazón delator, escrito por Edgar Allan Poe. El propósito de esta exposición es analizar cómo el terror de Poe no se basa en monstruos o fantasmas, sino en algo mucho más profundo, que es la mente humana y el retorno de lo reprimido. ¿Qué es lo siniestro? Lo siniestro, en pocas palabras, es lo familiar que se vuelve extraño. Freud utiliza la palabra alemana Unheimlich para referirse a lo siniestro, algo que produce miedo o angustia porque era familiar, pero se ha vuelto extraño. Esa sensación inquietante que tenemos cuando algo cotidiano como una casa, una mirada o un objeto de pronto parece tener vida o intenciones independientes. Lo siniestro, según Freud, es lo íntimo que debería permanecer oculto y de pronto se halla a la luz, como puede ser la envidia, el egocentrismo, el miedo, y todo ello de cierta manera es algo más reprimido o inconsciente de lo que podría pensarse. Freud explica que lo siniestro surge cuando algo reprimido del inconsciente regresa. Por ejemplo, un recuerdo infantil o, bueno, un deseo prohibido o un miedo antiguo que creíamos superado, cuando vuelve a aparecer disfrazado de la realidad, sentimos una mezcla de terror y reconocimiento, como si lo que nos asusta nos pertenece de alguna forma. Recuerdos que en su momento consideramos olvidados, pero al momento de regresar, esa superación, en lugar de superación, se vuelve terror. En su ensayo, Freud da varios ejemplos de situaciones donde aparece lo siniestro. Cuando una persona se encuentra con su doble o siente que hay una copia de sí misma, cuando algo inanimado parece tener vida, como muñecos o los autómatas, cuando se repite una misma situación una y otra vez, como si el destino jugara con nosotros, o cuando se confunde lo vivido con lo muerto y no sabemos si hay algo que ha vuelto o se ha ido. En todos los casos nos confronta como una pérdida del control y el límite entre lo real o imaginario. En esa parte del ejemplo de cuando una persona se encuentra con su doble o siente que hay una copia de sí mismo, es porque el cerebro no puede procesar que haya algo semejante a, pero que no sea semejante. Es decir, que logre ser casi iguales, pero ese casi es lo que al no darnos la similitud, el cerebro lo confronta como que es algo extraño y nos causa cierto miedo. Un ejemplo claro en la actualidad serían como los animatrónicos o los robots que ya son más adaptados para la apariencia humana, como la robot Sofía, que si bien tiene ciertas semejanzas con el rostro humano y con las acciones de un humano, sigue siendo un robot. Y el hecho de que tenga piel de látex hace que a muchos les den miedo porque si bien es muy semejante a un humano, no es el igual a uno. Entonces el cerebro lo interpreta como una copia, como algo poco confiable. Por eso cuando esto de surgir entre situaciones que parecen siniestras porque nos traen un recuerdo de algo, es como la pérdida del control, o sea, el límite entre lo real y lo que no es se pierde y eso causa lo que, como mencioné, es una pérdida de control que a nuestro cerebro no le fascina, entonces nos causa lo que es pues el miedo, lo siniestro. Bueno, ahora sí adentrándonos más a lo que es Edgar Allan Poe y el terror psicológico, pues esto lo puedo definir como que el miedo nace en la mente. ¿Por qué? Edgar Allan Poe es considerado el maestro del terror psicológico porque en sus cuentos los monstruos no vienen del exterior, sino del interior del ser humano. Poe muestra que la verdadera fuente del miedo está en la mente, en la culpa y en la obsesión. Elementos que encajan perfectamente con su idea de lo siniestro.
Bueno, ahora ya adentrándonos más en el libro que elegí, se llama El corazón del ator, que es un hombre que asesina a un anciano porque no soporta que el ojo del buitre que lo observa. Asegura que no está loco, pero su narración revela una mente paranoica, obsesiva y perturbada. El ojo del anciano se convierte en la presencia constante, un símbolo del juicio y la vigilancia, como si representara una parte de sí mismo que no puede controlar. Bueno, ahora ya adentrándonos más en una comparativa entre lo siniestro y el cuento, lo siniestro aparece cuando después de asesinarlo, el protagonista empieza a escuchar el latido del corazón del muerto bajo el suelo. Pues no hay nada sobrenatural. El sonido es una alucinación provocada por la misma culpa. El corazón que late simboliza el retorno de lo reprimido en su conciencia, bueno, lo que su conciencia no puede callar, en pocas palabras. Lo familiar, que es el propio corazón, la vida, se vuelve aterrador porque lo enfrenta con lo que quiso ocultar, o sea, un crimen o una locura. Prácticamente al relacionarnos podemos darnos cuenta de que lo siniestro no viene de algún ser sobrenatural, no viene del espíritu de este anciano, no, viene de la conciencia del mismo asesino que al sentirse el culpable por arrebatarle la vida a quien no fue más que una víctima de sus alucinaciones, pues se atormenta por sí mismo al escuchar el latido del anciano, o bueno, el latido del corazón del anciano, pero solamente es una alucinación más causada por su misma culpa y por su mismo arrepentimiento acerca de sus acciones. Bueno, y ya lo que dice desde la perspectiva de Freud o freudiana, lo que vive el protagonista es el perfecto ejemplo de lo siniestro. Su mente proyecta la culpa hacia afuera, convirtiéndolo en el silencio de un latido imposible. El terror no viene del cadáver, como ya había mencionado, sino de su propio inconsciente, que devuelve lo que quiso reprimir, es decir, lo interiorizado lo exteriorizó de cierta manera. Así el corazón delator no es como un relato de asesinato, sino una exploración del miedo hacia uno mismo. Y bueno, ya en conclusión, lo siniestro es aquello que nos asusta porque viene de lo profundo de nosotros mismos. El corazón delator, o sea, el cuento de Edgar Allan Poe, pues muestra cómo la mente puede ser tu propio verdugo. Lo que permanece oculto, o sea, la culpa, el deseo, el miedo, etcétera, pues regresa, digamos, a destruir al mismo protagonista. Poe convierte el interior humano en el escenario de terror y Freud nos da las herramientas para entenderlo de mejor manera. Esta fue una reflexión sobre lo siniestro de Sigmund Freud y su perspectiva con El corazón delator, el cuento de Edgar Allan Poe. Pues eso es todo. Quiero agradecer su atención y gracias.